¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio internacional, semana marcada, aparte de Brasil, por supuesto, con lo que sucede en la crisis siria. Por mucho que no esté en la tapa de todos los diarios, ya de a poco va sumando más de 90.000 muertos, 1,5 millones de refugiados, y mientras en Estados Unidos y la Unión Europea se discutió ácidamente esta semana por una posible intervención armada para ayudar a los rebeldes. Para hablar de eso y de cómo la situación humanitaria también de toda la gente, decía yo la cifra por ahí de 1,5 millones de desplazados, algunos dicen un poco menos, un poco más, pero por ahí anda. Estamos con Francisco Palma, ella es vocera de la UNICEF. Bienvenida a CNN Chile. Hola, buenas. Bueno, descríbanos, porque, a ver, nosotros mostramos imágenes de Siria. La gente en Chile muestra imágenes Siria, guerra civil, gente desplazada. ¿Cómo valoraría usted, como UNICEF, la situación hoy día de los desplazados sirios, o cuál es la situación humanitaria que se vive en ese país? Yo creo que nosotros en UNICEF, para nosotros esta es una situación muy crítica. Hay que pensar que lo que está pasando es que en las situaciones de guerra, cuando hay conflicto, cuando hay armas, cuando hay bombas entre medio, la gente se desplaza. Entonces lo que está pasando es que las familias completas o incompletas, como están quedando, se van desplazando hacia las fronteras de los países vecinos. Entonces, ahí entra Jordania, Turquía. Entonces hay campamentos de refugiados, y en los campamentos de refugiados llegan masas y miles de personas con muchos niños, y hay que atenderlos con vacunas, con agua, con alimentos, y bueno, especialmente a nosotros en UNICEF nos preocupa la infancia, que es nuestro tema, y la cantidad de niños que están en riesgo de morir, la cantidad de niños que están en riesgo de quedar con un impacto psicológico muy fuerte por lo que están viviendo. ¿Cuál es la situación puntual, por ejemplo, de los niños? Ahí estamos viendo mientras imágenes precisamente de los campamentos de refugiados que usted describe. Ellos les tocó vivir la guerra. Suena obvio, ¿no? Pero no deja de ser. ¿Cómo se ve reflejado en ellos ese impacto, digamos? Se ve reflejado como muy dramáticamente, porque Siria tampoco era un país que estaba como en una situación de tanta pobreza. Entonces, gente que tuvo y hoy día no tiene. Y eso es mucho más fuerte e impactante, especialmente para los niños. ¿Cómo era Siria, a juicio suyo, antes de la guerra? Era un país que iba como en desarrollo, que tenía cierto nivel de bienestar digamos, en el ámbito de la infancia. Los niños tenían algunas garantías de salud, de educación. Dentro del barrio, por decirlo de alguna manera, tenía niveles buenos, ¿no? Sí, claro. Sin contra Israel, por supuesto, pero claro, tenía niveles buenos. Sí, Israel también, pero Israel tiene una situación de guerra, no una situación de pobreza. Así, si uno compara con dentro del barrio Somalia, dentro del barrio, esas son situaciones de una pobreza histórica. Aquí estamos hablando de gente que se queda sin agua, de niños que no tienen acceso a vacunas, y que además estamos hablando que siglo XXI, niños que van a quedar traumados por la guerra, traumados por haber visto morir a sus familias, a sus padres, derrumbarse su escuela. ¿Existen estudios de cómo los niños logran desarrollar o desenvolverse con esos traumas para más adelante por conflictos anteriores? Tuvimos el conflicto sin ir más lejos, de la ex Yugoslavia, por ahí por los 90. Los que son niños ya son más que jóvenes a esta altura. ¿Existe algún estudio sobre eso? Como nosotros trabajamos con los que son niños hoy, no podemos yo no tengo muy claro cuál es el impacto en la vida adulta. Lo que sí es claro es que hay que hacer parte del trabajo, además del agua, del alimento, de la salud. Hay que preocuparse de la situación psicológica en que quedan estos niños. ¿Cuál es el trauma? ¿Qué les está pasando? ¿Cuáles son sus sustos? Y eso es un trabajo que nosotros estamos haciendo en los campamentos de refugiados. Donde llegan los niños, se trabaja con ellos, con los más pequeños, con dibujos, con un poco situaciones como más terapéuticas con ellos, para que ellos saquen sus miedos. Lo más importante es que los niños cuenten lo que les pasa, y ni normalizar la situación, ni tampoco tratar de que no hablen del tema. Claro, está lleno de historia dramática ahí dentro. Claro, porque los niños han visto
como todas las han visto en vivo y en directo, las imágenes que uno ni siquiera quiere que los niños vean en la televisión. ¿Y qué pasa con los niños que son soldados? Nosotros hemos visto varias imágenes de niños manipulando armas de grueso calibre y que son reclutados rápidamente sin ponerle siquiera nombre, sin entrar a la disputa si son parte del régimen o de los rebeldes. Muchos acusan a los rebeldes, pero bueno, más allá de eso, hay niños muy chicos que son reclutados por el ejército y porque precisamente desarrollan un menor miedo incluso a la muerte. Se da esa situación en Siria también. Yo creo que cuando uno piensa en la cantidad de años y el efecto de los años en la vida de los niños y en la vida de los adultos, pasan cosas como 3 años en la vida de un adulto, son 3 años que pasan rápido. En la vida de un niño que vive rodeado de armas, donde su familia tiene armas o los vecinos tienen armas, se normaliza el arma, se normaliza el tomar un arma, el jugar con un arma. ¿Qué es lo que pasa en la vida de los niños? Los niños no nacen como nuestros hijos o nuestra situación con miedo a las armas, sino que empieza a naturalizarse. Bueno, los niños soldados son un efecto de estas situaciones, especialmente de guerras civiles o donde no se cumplen como protocolos internacionales del uso de armas con niños. Por supuesto que UNICEF castiga, penaliza esta situación, pero sí lo que pasa es que se normaliza la vida de esa forma. Ahora, bueno, en Siria no se cumple el protocolo internacional de muchas cosas también, no solo en el caso de niños, se ha hablado de tortura, de uso de armas químicas, más allá de, en su opinión personal, que ha tocado bastante el tema de Siria, ¿cree que la solución pasa por armar a un grupo, por ejemplo, a un grupo de rebeldes? Mira, la verdad es que nosotros como Agencia de Naciones Unidas nosotros no tenemos opinión de cuál es la solución. A nosotros lo que nos preocupa de esto es cómo preservar la seguridad de los niños. A nosotros nos preocupa que los niños dentro del conflicto están siendo los más afectados. En un conflicto de adultos, los que van a pagar las consecuencias más graves de este conflicto son los niños, con su vida, con su salud y con su cabeza, por decirlo, y su corazón, porque van a quedar muy dañados. Y finalmente la gente en Chile tiene conciencia de lo que ocurre en el conflicto sirio. Nosotros aquí en Chile lo damos prácticamente por semana, pero pasa con las guerras que se ven lejanas, ¿no? Se ven, aparte que Siria queda muy lejos en kilómetros, no sé si la gente tiene conciencia de lo que está viviendo. Yo creo que no hay mucha conciencia por 2 razones. Nosotros en Chile la gente solidariza más con los temas que tienen que ver con catástrofes naturales. Porque somos un país que tiene catástrofes, entonces nos pasan terremotos, inundaciones, entonces cuando hay esto la gente se preocupa y se empatiza más. Claro, Haití, por ejemplo, en su momento. Haití, el sudeste asiático, los terremotos en Japón nos importan. Guerra en Chile no tenemos recuerdo, no tenemos memoria de eso, entonces de verdad se nos aleja mucho. Pero también la solidaridad internacional en Chile es muy fuerte. Nosotros en UNICEF estamos trabajando en Siria, así como trabajamos en Jordania, como trabajamos en todos los países fronterizos, estamos atendiendo a los niños que están llegando a los centros de refugiados y UNICEF, y quiero decirlo en esta entrevista, se financia por fondos de gobiernos, de empresas y de personas. Por lo tanto, todas aquellas personas que quieren ayudar a los niños que están sufriendo hoy día en Siria pueden acercarse a nuestra página web de unicef.cl o hacer depósitos en la cuenta bancaria nuestra, que es la 2046 del Banco Estado. Más allá de la ayuda, un conflicto lleva ya 26 meses, usted me lo dijo, que no toma partido por ningún bando, ni es parte en este caso de la solución al conflicto global, sino al conflicto que se ven los niños afectados. Pero usted, en lo interno, ¿siente que tiene una solución concreta o rápida o cree que tienen planes para un buen rato? Lamentablemente UNICEF tiene que pensar a largo plazo y tiene que pensar en ayudar a los niños a largo plazo y por eso tenemos que hacer los llamamientos de emergencia en el sentido de recaudar para el largo plazo. Si el conflicto y la situación termina antes, mejor todavía, pero nosotros no podemos pensar que esto puede solucionarse. Obviamente es un conflicto entre personas y podríamos tener la esperanza que fuera de rápida solución, pero no ha sido. Francisca Palma, muchas gracias por estar aquí en CNN Chile hablando del conflicto sirio.
Muchas gracias a ti. Y usted también, muchas gracias por vernos. Ya vienen más noticias aquí en CNN Chile.